Hola a todos. En vídeos anteriores introdujimos el concepto de inversa de una matriz. Decíamos que la inversa a-1 de la matriz A es una matriz que cumple la siguiente propiedad. A por A a la menos 1 es lo mismo que A a la menos 1 por A, que es lo mismo que la identidad. De la identidad ya sabéis que es la matriz 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 y que se prolonga tantas filas y columnas como sea el orden de la matriz I, de la matriz identidad. Decimos que esto es la matriz identidad. Entonces, esto nos permite encontrar una relación entre lo que le ocurre a las matrices, color equivocado otra vez, y lo que le ocurre a los números. El inverso x menos 1 de un número x es un número que cumple lo siguiente. X por x a la menos 1 es igual a x a la menos 1 por x igual a 1. Entonces vemos que hay una analogía, vemos que se parecen. Precisamente la notación de la inversa de una matriz está relacionada con la de inverso de un número. Pero hay diferencias. Vamos a escribir aquí números y aquí matrices. El diferencias que hay es que para todo número perteneciente a los reales menos el 0, es decir, todos menos el número 0, existe el inverso. Por ejemplo, si tenéis x igual a 2, el inverso de x es simplemente un medio, o lo que es lo mismo, 2 elevado a menos 1. Y evidentemente hacéis 2 por un medio, es lo mismo que un medio por 2, y eso es 1. Eso es un ejemplo de lo que sería el inverso de un número. El principal problema es que no todas las matrices tienen inversa. Por ejemplo, la matriz 1, 2, 2, 4 no tiene inversa. No vamos a demostrarlo, pero está relacionado con el hecho de que el rango de esta matriz sea 1 y sea una matriz de orden 2. Está relacionado con eso. Entonces, no todas tienen inversa, mientras que aquí el único número sin inverso es el 0. Mientras que aquí hay muchas matrices
inversas. Sin inversas, queremos decir. Esa es una diferencia, pero no es la única. Veamos, cuando hablamos de números, si nosotros tenemos, por ejemplo, 2x igual a 4, ¿qué es lo que hacemos? Pues básicamente hacemos esto. Pero ¿qué ocurre si tenemos esto? Si tenemos 3, 7, 1, 2, x igual a 1, 3, 5, 7, por ejemplo. Entonces, ocurre lo siguiente. No podemos escribir esto. No podemos escribir esta operación de aquí. ¿Por qué? Porque eso y esto son distintos, no tienen por qué tener el mismo resultado. Entonces, esa x, la primera y la segunda, no pueden ser iguales. O no tienen por qué ser iguales. Entonces, veis que tenemos aquí dos ejemplos diferentes. Tenemos este ejemplo y luego tenemos este ejemplo. Eso quiere decir que esa notación, la que usamos normalmente para dividir, no nos sirve aquí, no es una buena operación. Es decir, como el producto de matrices no es conmutativo, no podemos escribir las dos divisiones igual. No podemos, no es factible, no se puede hacer. Por esta razón, no hablamos dos divisiones, nos referimos a esta de aquí y a esta de aquí. Hemos dicho que como la multiplicación no es conmutativa, la x aquí no tiene por qué ser la misma. Recordad que conmutativo significa que no importa el orden. Y decíamos que en general el orden de la multiplicación de matrices sí importa, sí es importante. Entonces, la división de matrices no existe, pero sí la multiplicación por la inversa. Vamos a ver un ejemplo. Recordad, cuando teníamos números podíamos escribir esto, pero es que esto es lo mismo que multiplicar por 2 elevado a menos 1. Es exactamente igual. Y cuando hacemos la multiplicación, lo voy a hacer paso por paso, tenemos esto, pero ¿esto qué es? Eso es 1, así que nos queda esto, y 2 elevado a menos 1 es lo mismo que un medio. Es decir, esto es simplemente 2. Vamos a ver con matrices. Imaginad que no sabemos cuáles son, pero decimos, quiero quitar la letra A. Para quitar la letra A puedo multiplicar por menos 1, pero ahora
Importa por dónde hago la multiplicación. Ahora entenderéis por qué lo digo. Eso es la identidad. Pero la identidad por x es simplemente x. Así que ya habríamos despejado la x suponiendo que sabemos cuál es la inversa. Imaginad que en lugar de hacer esto, hago esto. Multiplico por el otro lado. Entonces obtengo esto. Pero ahora no puedo seguir. ¿Por qué no puedo seguir? Porque a y a-1 están separados y no podemos cambiar el orden de x y a-1. Porque esto no es esto. O por lo menos no en general, puede serlo en algún caso, pero en general no va a ser lo mismo. Y eso quiere decir que siempre tenemos que tener cuidado por qué lado multiplicamos.